La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con nosotros. Amén. Veo que llegó otra niña, pues sí, que ir al culto de niños, ¿ya? Junto con Christliebe. Hermanas y hermanos, la Torre Eiffel caracteriza el paisaje urbano de París. Lo mismo la torre de televisión de Berlín, o aquí en Santiago, podríamos decir la torre costanera, el Costanera Center, aquí en Santiago. En muchos lugares, hoy como en el pasado, la humanidad ha erigido magníficos edificios que son visibles desde lejos, que impresionan y representan algo. Pienso también en las pirámides de Giza o en las pirámides de los mayas en México o en la Basílica de San Pedro en Roma o el Panteón de Atenas. En su tamaño y esplendor expresan que lo que hay en ellas o lo que ocurre en ellas tiene un gran significado. Hemos escuchado en la lectura de hoy cómo Dios ordena a Moisés levantar una serpiente de bronce. Esta no solo debe ser mirado a los ojos, sino también es claramente visible desde lejos y se erige como un símbolo de que es la voluntad de Dios salvar a las personas de la muerte si se vuelven hacia Él y confiesan que se habían alejado de Dios. Este símbolo de la salvación que ha de ser levantado y que es visto desde lejos, se menciona también en el texto que inspira la reflexión para este domingo. Escuchemos en el Evangelio de Juan, en capítulo 3, versículos 14 a 21. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. El Señor Dios nos bendiga esta palabra. Así como la serpiente levantada en el desierto salvó a las personas del pueblo de Israel, el levantamiento del Hijo del Hombre, con lo que se refiere Jesús a sí mismo, es un levantamiento para la vida de los demás. Pero este levantamiento no tiene nada del esplendor o de la grandeza, no expresa poder o fuerza como los edificios mencionados al principio. Lo que vemos en la exaltación de Jesús en la cruz
es exactamente lo contrario. Debilidad, sufrimiento, miedo e impotencia. Es una rendición ante la violencia y la brutalidad del mundo. Y esta entrega se hace ampliamente visible, como la serpiente de bronce. Es reconocible por todos. Nadie puede pasarla por alto. La muerte de Jesús se exhibió en el Gólgata. Todos los evangelistas describen con detalle la miseria y la exposición de Jesús. A través de la visibilidad, de la devoción y de la compasión de Jesús, todo el mundo tiene la oportunidad de llegar a creer que Dios está al lado de las personas en la vida y en la muerte. Se toma en serio su sufrimiento y que quiere salvar a las personas de este sufrimiento. Como se destaca en el texto recién leído. Todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Sin embargo, se aborda el ser juzgado. Y ahí es donde que se pone bastante filosófico el texto. El verbo griego para hablar de juzgar, grino, no solo significa juzgar, sino también distinguir. Y esto nos aclara lo que hay detrás del acto de juzgar. Y la tarea y esencia de un juicio es la distinción y la valorización de un asunto, de una situación. Jesús lo ilustra con el efecto de la luz. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. La luz hace visible las cosas para que podamos distinguirlas, separarlas una de la otra, juzgarlas, para que podamos reconocer qué acciones hacen bien y cuáles dañan. Y donde no hay luz, las acciones dañinas no son reconocibles y pueden llevarse a cabo sin obstáculo, sin que alguien se dé cuenta y frena. Por eso todos los que quieren hacer daño evitan la luz por su efecto revelador, como dice Jesús. Jesús describe el actuar en la oscuridad y el permanecer en ella como un hecho neutral, como una posibilidad de nuestro comportamiento. Experimentamos esto una y otra vez, que nosotros u otros actuamos de la misma manera y causamos daño. Ahora Jesús no quiere insistir en este hecho, más bien quiere promover el actuar en la luz. Como se describe en el primer capítulo del Evangelio de Juan, Jesús mismo es la luz. De hecho, por eso también esta ventana que se inspiró en Juan 1 tiene tantos colores que reflejan la luz. La luz como lo que expresa el inicio de la vida de Jesús aquí en la tierra, lo que es la esencia de la vida de Jesús en la tierra. Así que quien esté en Él, en la luz, sus pensamientos, acciones y comportamientos serán revelados
y puede que salga a la luz algunas cosas que preferíamos dejar en la oscuridad. Pero como Jesús tomó voluntariamente sobre sí todas las acciones humanas dañinas en la cruz, los experimentó, sufrió, soportó y toleró, todo el mundo puede entrar en su luz, en la que todo se vuelve reconocible, pero sin ser condenado y rechazado por Él. Esto no significa que podamos hacer lo que queramos, sin sufrir ninguna consecuencia, sin vivir sin ninguna consecuencia, porque Jesús nos acepta, sino que a la luz de Jesús hay una vida en la que empezamos de nuevo, aprendemos de nuestros errores, nos levantamos después de un fracaso, nos damos cuenta, nos animamos a hacerlo mejor después de haber cometido el error. Con estas palabras Jesús quiere animarnos a confiar en Él y en su presencia de luz. Quiero resumir un poco lo relatado. El autor de las palabras, el evangelista Juan, quiere decir lo siguiente: en la cruz, Jesús muestra claramente a todos su entrega por amor hacia la crueldad y oscuridad del mundo. De este modo trae luz a las tinieblas, porque nos muestra las malas acciones y nos incita a reflexionar sobre ellas y sobre nuestra propia mala conducta. Podemos reconocer o discernir claramente lo que no estamos haciendo bien y deberíamos cambiar. La luz de la cruz de Jesús nos da así la oportunidad de empezar de nuevo en una confrontación honesta con nuestra propia mala conducta, y al hacerlo estamos seguras y somos aceptadas y aceptados en Dios. Así entiendo yo la vida eterna que tendrán los creyentes, y también así entiendo la salvación del mundo, que se realiza por el don de amor de Jesús. Me gustaría preguntarles en qué situaciones, imágenes, escenas o experiencias vemos la cruz de Jesús. Vemos la crueldad del mundo y nuestra propia crueldad o falta. Cuando se nos desgarra el corazón, cuando tenemos la sensación de que estamos haciendo algo mal y tenemos que admitirlo ante nosotros mismos y traerlo a la luz de la cruz de Jesús. Pienso en momentos de mi vida en los que mi corazón late más fuerte. Y sé, y realmente siento que hay algo que no va bien. Y tengo que armarme de valor para hablar. Aún no sé cuáles serán las consecuencias, cómo reaccionarán los afectados, pero cuando lo digo me siento aliviada. Se acabó la presión, vuelvo a ser yo misma. Ya no tengo que ocultar nada. Ya no tengo que temer que me descubran. Atormentarme con la pregunta de si estuvo bien o mal. Veo claramente lo que no estuvo bien y pienso en cómo puedo hacerlo de otra manera. Converso con los afectados, cómo puedo evitar el mal,
comportamiento en el futuro. Y de a poco vuelven a confiar en mí. Me dan otra oportunidad. O bien son situaciones en las que otros me tildan y me dicen, tú estás equivocada. Y yo no quiero reconocerlo por ser orgullosa. Pero una vez, cuando abandono el orgullo, en realidad me siento mejor. Ya no tengo que defender algo que en realidad sé que no está bien y yo misma no estoy muy convencida. Aterrizarme me libera para tomar una dirección completamente nueva e inspiradora. Que Dios nos dé siempre la valentía de entrar a la luz de su cruz y nos permita discernir lo que está bien y lo que no. Y la paz de Dios, que es justamente mucho más grande y que nos permite hacer este proceso, guarde nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén.